Dos breves ideas para comenzar, como para ir ambientando el tema entre los panelistas. El último informe de la FAO, que junto con otras instituciones acaba de publicar, dedicado al estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición en el mundo, nos indica que la situación del hambre y de la nutrición se ha deteriorado últimamente. No tanto en América Latina, aunque en América Latina aún, según el informe de FAO, hay algún retroceso, pero el retroceso más marcado se ve en el África subsahariana y en algunos países del sudeste asiático. Según la FAO, el número de personas subnutridas que en el 2015 se estimaba en 777 millones de personas, ha aumentado para el 2016 en 850 millones. Ahora bien, ¿cómo podemos ubicar esta problemática dentro del panorama de América Latina y del Caribe? ¿Cuál es el papel de nuestra región frente a la lucha por la seguridad alimentaria, el hambre y la nutrición? ¿Qué papel está jugando y puede seguir jugando una entidad como el CIAT hacia adelante en lo pertinente al desarrollo agrícola y a los sistemas alimentarios? Somos una región, sobre todo me refiero a América Latina, donde probablemente tenemos la última frontera importante de tierras a incorporar a la agricultura y un gran potencial para mejorar los rendimientos de los diversos cultivos. Quiero entonces con esta introducción ofrecer la palabra a los panelistas. Tal vez el doctor Piñeiro quiera comenzar. Buenas tardes a todos. Y primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a estar acá. Y si me permiten una primera pequeña reflexión personal, yo vine al CIAT en 1977 u 8, no me puedo acordar, imagínense cuántos años, y estuve en el board unos cuantos años también, inmediatamente. Fue una experiencia maravillosa y obviamente muchísimos recuerdos muy felices de esa época en que yo era joven y estaba en una institución maravillosa como es el CIAT. El tema del panel es América Latina y la producción de alimentos. Y obviamente América Latina ha hecho muchísimos progresos en los últimos años. Es uno de los continentes más productivos de la agricultura. Ha habido avances extraordinarios, por ejemplo, en el cono sur, en la agricultura de temperatura media, los cereales, los oleaginosos, los alimentos. Ha habido progresos enormes en Colombia, como mencionó el presidente, en el café, en Costa Rica, en jugos tropicales, etc. Muchos éxitos muy conocidos y muy importantes. Más aún, la región se ha convertido en la principal región exportadora neta de alimentos. La región exporta el 32%, el 35% de las exportaciones netas de alimentos. Las proyecciones son que en los próximos 10 años eso va a ser el 40%. Es decir, el rol de la agricultura en la seguridad alimentaria mundial tiene en este momento un rol y un papel tremendamente importante. Por lo tanto, el éxito de la agricultura de América Latina no solo importa para la región, importa para el mundo. Y obviamente, esos cambios tuvieron que ver con los precios en algún momento, con obviamente la muy buena dotación de recursos naturales que tiene la región, en algunos casos la estructura agraria que ayudó a la modernización. Pero el elemento principal fue la tecnología, la innovación.
Y el CIGI y el CIAT tuvieron un rol importante en ese proceso. Con esta visión favorable yo quisiera hacer comentarios sobre 3 temas, y como me han dado 10 minutos, obviamente tengo que ser muy cortito y va a ser a título. 10 minutos partidos en 2 tandas de a 5. Te toca un minuto. Esa parte no la entendí. Bueno, 3 temas. Primer tema, la agricultura no es solo los alimentos. Y obviamente decir eso en el CIGI es un poco raro. Sin embargo, con el advenimiento de la nueva biotecnología, la nueva biología y el concepto de la bioeconomía, la agricultura es mucho más que alimentos. Y cuando hacemos alimentos, tenemos que pensar en eso. Porque las 2 cosas juntas son las que hacen que la agricultura sea ahora un motor del crecimiento principal. Y las políticas tienen que tomar eso en cuenta. Segundo tema, la agricultura en el mundo, la agricultura mundial, se está constituyendo en grandes cadenas de valor, en los famosos food systems, sistemas agroalimentarios. Sin embargo, cuando uno lo mira desde América Latina, los sistemas agroalimentarios están siendo conformados y dominados fuera de la región. Para la región es importante tener políticas económicas y también tecnológicas que permitan desarrollar a full los sistemas agroalimentarios para que sean inclusivos, produzcan los alimentos buenos en el sentido de la obesidad y demás. Y para eso hay que pensarlos también de una manera integrada. La investigación es central, pero las políticas tienen que acompañar la investigación. Y finalmente, el tema de la agricultura y la huella de carbono. En la COP se dice que la agricultura contribuye con el 30% de las emisiones de carbono y por lo tanto somos los malos de la película. En Argentina y Brasil se han hecho estudios recientes que se acaban de publicar que muestran que si los inventarios se calculan no solo sobre emisiones, sino también sobre capturas y por lo tanto se calcula el efecto neto, la agricultura contribuye nada más que con el 10% y la ganadería es carbono neutral. Si estas cifras son ciertas, y yo pienso que sí para Argentina y Brasil por lo menos, tal vez para otras agriculturas no, cambia totalmente la perspectiva y la geopolítica de la relación entre agricultura, comercio y huella de carbono. Y por lo tanto nos da a la región una situación tremendamente ventajosa con respecto al ordenamiento de la agricultura mundial. Jürgen Voegeler, que está acá, una vez en Buenos Aires dijo, bueno, si eso es cierto hay que pensar cómo reordenamos toda la agricultura mundial. A lo mejor eso no se puede hacer, pero a lo mejor parte de eso sí se puede hacer. Bueno, gracias. Los otros 5 minutos digo alguna otra cosa. Julio. Agradecer al CIAT por la enorme oportunidad de compartir esta fiesta, a la vez que registrar mi queja porque ponerme en un panel cuyo moderador es una persona que se dedica a negociar con guerrilleros en este momento nos pone un escenario muy difícil de reglas. Pero bueno, es un gran honor estar además en un panel con Juan Camilo, que cuando se escriba la historia de estos años de la construcción de la paz en el medio rural de este país, creo que Juan Camilo Restrepo se le va a reconocer la enorme contribución que ha hecho él a lograr la paz y además una paz con transformación estructural en el sector rural. Bien, yo quería decir, complementando lo que señalaba Martín, efectivamente, si uno mira los 50 años, la transformación estructural de la agricultura latinoamericana ha sido fenomenal. Uno ve las cifras y se da cuenta de que ha habido un increíble despegue de la capacidad productiva, de la productividad, de las exportaciones, etc. Creo que además es muy importante decir que ha habido una muy fuerte reconversión, que esto es ya no tanto una agricultura de cereales, de legumbres, de raíces y tubérculos, sino es una agricultura de frutas, de verduras, de cafés. A todos les interesará mucho saber que en los últimos 50 años se ha multiplicado 6 veces la producción de vino y cerveza en esta región.
del mundo, etc. O sea, realmente una transformación estructural fenomenal. Sin embargo, en 1965-66, la pobreza rural afectaba al 67% de la población rural de América Latina. 67%, 2/3. Las últimas cifras del Sistema de Naciones Unidas, de CEPAL, nos dicen que la mitad de la población rural, 47% para ser exacto, de la población rural de América Latina, vive todavía en condiciones de pobreza. Entonces, lo que yo quiero afirmar es que esta ha sido una transformación estructural muy poderosa, sin inclusión social suficiente. Y en algunos casos, de plano, con exclusión social. Y nosotros suponíamos de la teoría que la transformación estructural por sí misma iba a generar bienestar, inclusión y mayores oportunidades. Y resulta que no ha sido así. Tenemos 24 millones de jóvenes en las últimas décadas que han salido de la agricultura y la teoría nos decía que iban a irse a empleos más calificados. Y esas son personas que hoy día o están en el narcotráfico, o están en las actividades ilícitas, o la gran mayoría de ellos están haciendo trabajos miserables en el sector de servicios, ¿no es cierto?, en las ciudades pequeñas y medianas. Entonces, es muy importante que entendamos, y yo creo que aquí hay una lección también para África, la transformación estructural de las agriculturas no es cierto que resuelve por sí sola los problemas de la inclusión social y de generación de mayor bienestar. Necesitamos que sean acompañadas de otras medidas que aseguren que sean procesos verdaderamente incluyentes. En segundo lugar, ha habido una fenomenal transformación de la organización del espacio rural, de la mano de la transformación de la agricultura. Cuando se fundó el CIAT, 55% de la población era urbana. Hoy día es 80% en América Latina y el Caribe. Entre el 55 y el 60, las grandes ciudades de América Latina en solo 5 años duplicaron su población y entre el 60 y 65 la volvieron a duplicar. Fue una migración rural-urbana masiva. Pero hoy en día esas grandes ciudades ya no están creciendo o están creciendo muy poco. De hecho, en América Latina tenemos 4 veces más habitantes urbanos viviendo en ciudades como Palmira, ciudades de 200,000, 300,000, 400,000 habitantes, que en las grandes ciudades de Sao Paulo, de Ciudad de México, etc. Y estas ciudades como Palmira, ustedes se darán cuenta simplemente mirar por la ventana desde el avión, son ciudades que dependen de lo que sucede en el mundo rural a su alrededor. Son ciudades que viven de su relación con el campo. Entonces es un hecho muy interesante, porque es una transformación, es una urbanización de la ruralidad. Son habitantes rurales por su lugar de residencia, pero trabajan en la ciudad, viven en la ciudad, sobre todo las mujeres trabajan en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto también nos cambia el panorama de que la transformación de la agricultura significa un abandono masivo del campo, de los jóvenes yéndose a las grandes ciudades. Eso no, sí sucedió hace 30, 40, 50 años en América Latina, pero hace mucho dejó de suceder y hoy tenemos una urbanización mucho más difusa, con mucho espacio para las actividades rurales. Por ahora, esos 2 mensajes y me quedan otros para los otros 5 minutos. Gracias, Juan Camilo, y buenas tardes a todos. Yo creo que sin duda uno de los grandes paradigmas para este siglo y para los próximos 50 años es cómo producir más y mejores alimentos sin destruir el medio ambiente. Y soy quizás la única persona en este panel que no ha trabajado en el sector agrícola. Yo soy biólogo, vengo de esto de otro punto de vista. Entonces quiero ponerlo en un contexto un poquito diferente de América Latina, del contexto mundial. Nosotros estamos hablando hoy en día 7.300 millones de personas, la población mundial, calculamos va a subir a 9.500 millones. Prácticamente todo ese incremento se va a dar en África. Estamos hablando de que África en los próximos 50 años va a duplicar su población, bajo todos los escenarios. América Latina todavía está incrementando, pero se calcula que va a nivelarse relativamente pronto.
De hecho, me puse un poco la tarea de ver algunos de los indicadores claves hace 50 años y hoy, ya algunos de los que tocó. La población de América Latina en 1967 eran 266 millones de personas. Hoy en día son 637 millones. Estamos hablando en 50 millones se duplicó. La proyección es que probablemente va a subir hasta aproximadamente 900 millones y después va a comenzar a bajar. Vemos que otras zonas, Europa y otros, ya son zonas donde la población está reduciéndose. Y vemos zonas de Asia donde no solamente hay más gente, pero el gran cambio es el poder adquisitivo y la gran demanda de energía, de agua, de muchos recursos naturales y de alimentos. Pero si lo vemos a nivel macro, bueno, primero la cifra tal vez más interesante, un estudio que publicamos el año pasado. Nuestra historia como seres humanos hemos tenido un impacto tan grande sobre el planeta que en este momento solamente queda el 23% de la superficie del planeta en condiciones silvestres. Y el dato que quizás impacta más es que en los últimos 20 años a nivel mundial transformamos 10% del planeta. Entonces ese gran reto de sí, tenemos que incrementar esta producción, tenemos que mirarlo, pero sin erosionar es clave. Desde el punto de vista de conservación, es el tema que yo trabajo, no me cabe ninguna duda que el reto y la misión del CIAT es una de las soluciones al problema ambiental, junto con la urbanización, que es otro tema que yo creo que es muy importante. Pero a nivel macro lo que vemos que es que América Latina es una de las regiones que está todavía relativamente intacta, tiene todavía muchos ecosistemas naturales en relativamente buen estado, sobre todo en el Amazonas, pero no únicamente. Es una zona que en términos de densidad de población es relativamente baja. Y tal y como acaba de decir Julio, es el continente a nivel mundial que tiene la mayor urbanización. Hay más gente viviendo en ciudades en América Latina que en Europa o que en Norteamérica. Y hay un proceso rápido de urbanización hasta estas ciudades intermedias. Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad de consolidar esos procesos y viene el tema de cómo vamos a alimentar a esa gente, estas ciudades y cómo desarrollamos estas ciudades como laboratorios de innovación, que creo que es un gran reto. Pero sí me parece muy importante que cuando hablamos de la misión de una entidad como el CIAT en esto es no solamente incrementar la productividad, o bueno, primero y sobre todo, lo que no podemos hacer es incrementar la productividad duplicando la huella otra vez. Eso es un pecado. El gran reto es cómo incrementamos la productividad sin ampliar la huella. Y ahí vienen las mejoras y todo esto y cómo mejoramos la calidad de los alimentos. Y creo que ahí es donde en ese gran paradigma de desarrollo sostenible que estamos hablando de los próximos 50 años, no se puede hacer sin tener los recursos genéticos que tenemos acá y la gran riqueza de un continente